actividades del día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro Transcongreso 2 titulado Avances en Reconstrucción del Piso Pélvico, y para ello tengo el gusto de presentarles a las profesoras que coordinarán este módulo. Como profesora titular se encuentra la doctora Vianey Ruiz. La doctora estudió ginecología y obstetricia en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 23, aquí en Monterrey, avalada por la Universidad de San Luis Potosí. En la misma unidad hizo su especialidad en urología ginecológica, avalada por la Universidad Autónoma de México. Está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Tiene un diplomado en colposcopía y patología vulvar y es miembro del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Querétaro. Y también tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Luisa Rivas Penilla, quien es médico cirujano por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene la especialidad de ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología. En esta misma unidad hizo la subespecialidad de urología ginecológica. Actualmente es uroginecóloga adscrita al departamento del Hospital Regional Materno Infantil y profesora adjunta del programa de residencias de urología ginecológica con sede en el Hospital Regional Materno Infantil de alta especialidad aquí en Monterrey, Nuevo León. Agradezco a las doctoras que nos ayudarán a coordinar este módulo. Bienvenidas. Que sea de buen provecho este Transcongreso. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a empezar el día de hoy con este módulo de avances en reconstrucción del piso pélvico. Vamos a iniciar con el tema de aprendiendo cirugía vaginal a través de la simulación. Voy a presentar al doctor Mauricio Rodríguez Flores. Él estudió la carrera de médico cirujano y partero por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También realizó su especialidad de ginecología y obstetricia, e igual que su subespecialidad de urología ginecológica en el Instituto Nacional de Perinatología. También tiene una maestría en ciencias médicas por la Universidad Autónoma de México y bueno, es profesor aparte del programa de la Facultad de Medicina del TEC de Monterrey, tanto de pregrado como de posgrado. Agradecemos el día de hoy su presencia y esperemos al final tendremos una sesión de preguntas para que puedan formularle a todos los ponentes, ¿ok? Buenos días a todos. Gracias al comité organizador del Colegio Mexicano de Urología y Ginecología por la invitación. Un placer estar con ustedes. Son unas pláticas muy breves, pero siempre vamos a estar abiertos a contestar cualquier pregunta, ya sea en el foro y fuera del foro. La idea siempre va a ser la construcción, entonces estamos a sus órdenes. Vamos a empezar con la presentación, no sé, en 2 segundos. Realmente el tema de la cirugía vaginal es muy interesante. A mí me encanta hacer cirugía vaginal, la verdad. Déjenme quitar nada más unas letritas. Y yo siempre les digo que, por ejemplo, en el caso de la histerectomía, el 90% de mis histerectomías son por cirugía vaginal. Y trato de que sea así. Y trato de enseñarle a mis residentes lo que es el abordaje de cirugía vaginal. Creo que tienen muchos un poco de temor acerca de este tipo de abordaje. Pero vamos a hablar un poquito de este tipo de abordaje. Empezamos primero con, pues que el viejo paradigma ya se perdió. Antes el viejo paradigma decía que para hacer un buen procedimiento quirúrgico tenías que hacer uno, ver uno, hacer uno y finalmente enseñar uno. Pero ese paradigma ya no es válido por cuestiones éticas en la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces, tratando de cuidar a las pacientes, la enseñanza basada en el modelo tradicional se basa específicamente en un maestro, un alumno,
que está con el estudiante todo el tiempo, tratando de evitar que él haga los errores para no tener perjuicio en la paciente, ¿vamos de acuerdo? Sin embargo, los métodos de enseñanza modernos basados en la simulación se basan al contrario, se basan en el error, que te permite que tú cometas el error precisamente para poder retroalimentarte de dónde está el error y puedas repetir la maniobra sin ningún riesgo para ninguna paciente. La simulación en lo que viene siendo diferentes industrias nos lleva décadas, la verdad. En la aviación, la simulación desde 1920, 1930, se tiene que tomar horas de simulación antes de poder tomar un vuelo específicamente. En medicina realmente esto empezó a mediados del siglo XX. El primer modelo fue un juguete que diseñaron que se llamaba Rescue Annie y fue diseñado por anestesiólogos para manejo de vías aéreas específicamente. A partir del advenimiento de la laparoscopía, esa nueva habilidad era difícil de aprender para los médicos que no habíamos nacido en la laparoscopía. A lo mejor ahorita los jóvenes nacen ya todos con esa sensación de que, como el iPad, vamos de acuerdo, o sea, ya somos digitales hasta cierto punto, pero los médicos que no teníamos esa habilidad tuvimos que aprenderla. Y en el afán de tratar de aprenderla, pues empezaron a aparecer los modelos de simulación para vía laparoscópica específicamente, y también nos llevan un poco de tiempo en lo que viene siendo el perfeccionamiento de sus métodos de simulación. De hecho, hay un artículo en 1999 que también cambia el paradigma y empieza a hacer que tenemos que utilizar los métodos de simulación. En 1999 se publica un artículo que dice que el error es humano, publicando realmente que gran parte de la mortalidad en Estados Unidos tiene que ver con errores en la atención médica. Entonces hace ver que los errores en la atención médica cobran vidas y entonces empiezan a tener, bueno, no es a quién culpar, sino cómo solucionarlo. Y cómo solucionarlo es mejorando las herramientas de estudio. Como les dije, la cirugía vaginal quedó por detrás. De hecho, la cirugía vaginal es un procedimiento que está en peligro de extinción para mi punto de vista. Ya realmente nadie quiere hacer histerectomías vaginales. Todo el mundo le tiene miedo a los procedimientos vaginales, a los tapes, a los procedimientos para reparación de piso pélvico. Todo lo quieren hacer abdominal. De hecho, la histerectomía, pero sin embargo es paradójico porque todas las revisiones a nivel mundial dicen que la histerectomía vaginal es la vía de mínima invasión sobre las vías de mínima invasión, tiene menos complicaciones, tiene menos costo. Sin embargo, los residentes de ginecología, esto es un artículo, y dice que menos del 30% refieren que al salir, recién egresados, son capaces de hacer una histerectomía vaginal. Yo quisiera preguntarle a mis residentes, y la verdad es que creo que todavía el número sería mucho menor en porcentaje, de que ellos digan, sí, voy a estar yo solo con un ayudante y voy a hacer una histerectomía vaginal. ¿Cuáles son las barreras para realizar histerectomía vaginal? Primero, el boom de la laparoscopía ha hecho que realmente la cirugía vaginal vaya en decremento. No quiere decir que sea mejor o peor que la laparoscopía, simplemente no se enseña en las academias y se enseña mucho a la laparoscopia. La dificultad técnica, finalmente sí, la histerectomía vaginal depende mucho de sus habilidades manuales y es un poco más difícil. La falta de habilidades necesarias, la falta de experiencia y la falta de modelos o de simulación modernos que realmente estén estandarizados. Todos pensamos en simulación y empezamos ya a viajar en la realidad virtual, pero sin embargo, en la laparoscopía la realidad virtual sí puede ser algo que es factible, porque al final del día el robot es casi algo como realidad virtual, pero en cirugía vaginal no. Cirugía vaginal dependemos 100% del tacto, de nuestra presión, de nuestra fuerza, entonces la realidad virtual no es funcional para nosotros específicamente. De hecho, tenemos que evaluar ciertas habilidades objetivas para poder decir que somos capaces de hacer una histerectomía vaginal. Y en la actualidad los modelos anatómicos se evalúan de dos maneras. Una son las escalas de calificación, evalúan el desempeño de ciertas habilidades específicas, y las otras son las listas de verificación específicas de cada procedimiento, que es cómo debo hacer tal procedimiento paso por paso y cómo puedo realizarlo. Dentro de los modelos de simulación, como les dije, existen modelos de simulación que son de baja fidelidad, de fidelidad intermedia y de alta fidelidad. Por ejemplo, los simuladores de avión son de alta fidelidad.
Los simuladores cardio también porque tienen variables fisiológicas, sin embargo, todos los simuladores de cirugía vaginal son de baja fidelidad, solamente son orgánicos específicamente. Evaluando lo que es la escala global de habilidades, tenemos varios modelos que nos pueden ayudar y que tenemos que implementar nosotros en nuestros estudiantes. El primero es hacer nudos. Yo siempre les digo a mis estudiantes, hacer nudos como todos nosotros. Haz 10 nudos, con una mano, con la otra mano, para perder el miedo de hacer la habilidad, de tener la tensión, de no perder la tensión de la sutura. Sin embargo, ya existen modelos que incluso pueden hacer ciertas cosas que nos pueden ayudar para tener herramientas para una histerectomía vaginal. En este caso, por ejemplo, el modelo aquí de la Universidad de Texas, del sureste de Texas, tiene 4 pasos que puedes desarrollar a través del modelo. Y el primero es la ligadura y la aplicatura o el punto de Gini que todos conocemos, la ligadura de un pedículo simple, la doble ligadura, que eso es el punto de 8 que todos conocemos, y finalmente hacer un surjete continuo en una cavidad pequeña. Entonces, este modelo nos facilita poder hacer ese tipo de maniobras dentro de una cavidad pequeña. Si tú pones una extensión, obviamente que puedes aumentar la dificultad para tratar de desarrollar la habilidad de tener estos skills antes de entrar en una cirugía con una paciente específicamente. Hay modelos mucho más modernos o mucho más caros también, ¿de acuerdo? Este es un modelo que es el modelo de fundamentos de cirugía vaginal. Tiene ya instalada incluso un soporte para la cámara y está súper estandarizado en tiempos. Aunque el otro está estandarizado, este está estandarizado en tiempos y visualiza. Entonces tú puedes poner al residente a hacer las suturas y tú vas a estar grabando cómo lo está haciendo y vas a tomarle el tiempo, y de acuerdo al tiempo y a la calidad de los nudos, tú puedes hacer un score y puedes decir si tiene una buena calidad o una mala calidad específicamente. En este caso, evalúa un poco más de cosas, igual, en este caso sí evalúa los nudos, por ejemplo, los nudos al aire, evalúa si te quedan bien, si los cruzas con una mano, con 2 manos, las suturas continuas, los puntos de plicatura, el punto de Gini, las ligaduras de pedículo libre. Otra cosa es que tiene la capacidad también de extenderse sin tener que agregarle un tubo, simplemente lo vas extendiendo y puedes tener más profundidad para poder valorar mejor el desempeño del residente. Vean cómo realmente es una herramienta que puede darles algunas habilidades a nuestros residentes para tener menos temor del manejo de la cirugía vaginal. Estos skills son utilizados para poder estos skills pueden ser utilizados obviamente, para mejorar nuestras habilidades en la cirugía práctica específicamente. Tenemos otra cosa que son los modelos que valoran no tanto este tipo de habilidades, sino lo que valoran son que hagas los pasos de la histerectomía vaginal como debe de ser. Tenemos varios modelos, hay muchos modelos y no podemos hablar de cada uno de ellos, pero vamos a hablar de los 3, por así decirlo, que más se habla en la literatura y que tienen un poquito más de validación. Tenemos desde el muy sencillo, que es el modelo que tiene la COC, que es el de modelo de la maceta, donde realmente armarlo yo no lo veo tan sencillo, pero realmente tienes que encontrar una maceta de tamaño suficiente, cortarla, hacer todo la maquetita que tienes ahí adentro, después le pones una media y después haces tu histerectomía vaginal por pasos específicamente. Tenemos modelos, por ejemplo, como el modelo de Barrier, que es un poquito más sofisticado, es muy similar, tienes que hacer tú el dispositivo que funge como útero, tú lo tienes que, a la misma pelvis ósea, a la maceta, tú le colocas pequeños ganchitos donde vas a poner los ligamentos que vas a tener para poder hacer el proceso de la disección del útero. Y en este caso ellos lo que utilizan es una pelvis falsa, y lo que hacen es que colocan muy similarmente lo que vienen siendo los ganchos, después colocan la maqueta, la cubren también con una media y empiezan a hacer el procedimiento para hacer una histerectomía vaginal específicamente. Por otra parte, existen modelos súper modernos, ¿vamos de acuerdo? Y súper caros. Esto es un Ferrari, ¿de acuerdo?
Literalmente es un modelo que tiene piezas desmontables, cuesta como $6,000 nada más el modelo, no quiero decirles cuánto cuesta cada piecita y es por uso, eso no es reusable. Los otros dos modelos tú los haces y los vas cambiando los pequeños detalles y no tienen costo, vamos. ¿Cuál es el problema de los modelos que yo les presenté al principio? Que realmente no tienen tanta fidelidad, ¿cierto? Y que no se siente como una cirugía. Este modelo sí, este modelo tiene, tú puedes hacer la celeotomía anterior, la celeotomía posterior, puedes llenar la vejiga, ¿cierto? Incluso ese modelo puede adaptarse para hacer procedimientos vaginales como cintas libres de tensión, fijación a sacroespinoso. Es un modelo muy, muy moderno, pero específicamente extremadamente caro y no es plausible utilizarlo cada vez que vamos a dar un curso específicamente. De hecho, el IMPER tiene un modelo también que podemos utilizar y que está dentro de este tipo de habilidades que tenemos que tomar. ¿Cuáles son las habilidades? Las habilidades de cuáles son los pasos para realizar una histerectomía vaginal de manera correcta. Realmente, los modelos que vienen para la lista de verificación del procedimiento ya tienen una norma que tienen que tener y tienes que tener los 13 pasos, que tiene que ser realizar una incisión inicial o circuncidar el cuello, después valorar cómo hacen la disección de la vejiga protegiendo que no haya un daño, después tienen que valorar cómo se hace celeotomía anterior y posterior, identificar perfectamente los ligamentos cardinales y uterosacros, identificar los vasos uterinos, hacer una correcta ligadura y corte de los vasos, como también hacer la liberación del útero. Una vez que está liberado el útero, ellos tienen que identificar los pedículos superiores, tomarlos y hacer una ligadura. En los pasos de ligadura tienen que hacer los puntos, los que siempre les digo, la histerectomía abdominal, la histerectomía vaginal son los mismos 3 puntos, un 8, un simple y un gini, pero es al revés, un gini, un simple y un 8 hacia arriba. Y finalmente, es muy importante hacer el cierre de cúpula e incorporar lo que ayer teníamos una discusión acerca de los ligamentos en la cúpula. En la cirugía vaginal tenemos el acceso, ya tenemos desde el principio tomados los ligamentos cardinales y uterosacros y los anexamos perfectamente y los integramos a la cúpula. Finalmente, también se valora el uso correcto de las valvas, que tú le puedas decir al ayudante, vamos a jalar el útero, porque recuerden que la histerectomía vaginal tiene que ver con tracción y contratracción. Entonces tú tienes que saber decirle al ayudante, pon la valva de este lado, yo jalo el útero para este lado para tener una mejor visualización, y eso también se evalúa en este tipo de modelos. Todos los modelos que tienen que ver con verificación específica del procedimiento tienen que evaluar este punto. Ya después que los estudiantes pueden hacer este tipo de listas, ya entonces pueden hacer variaciones, porque incluso estos mismos modelos te dicen, no tienes que hacer la celeotomía antes de hacer los ligamentos cardinales, y lo que siempre hemos hablado de las variantes que tiene que ver, que sí pueden ser permitidas en la histerectomía vaginal. La enseñanza basada en la simulación tiene que tener ciertos parámetros, tiene que tener una retroalimentación, que es lo que les decía, la enseñanza basada en la simulación se basa en que tú cometas el error y yo te diga, aquí cometiste el error y lo vuelvas a hacer para poder que realmente te salga de manera correcta. Eso hace que sea una práctica repetitiva. Si me sale mal una vez el punto, si los puntos me quedan flojos, si los puntos no los doy en la zona correcta, puedo volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo hasta que me salga sin poner en riesgo jamás a ninguna paciente. En nivel de dificultad, como les dije, algunos modelos, sobre todo los de habilidades generales, tienen características que pueden hacer que tenga más profundidad las suturas que estás poniendo y entonces aumenta tu nivel de dificultad, y eso lo tienen que entender los modelos. Tienen que tener múltiples estrategias de aprendizaje, como no nada más es para dar puntos de Gini, sino para hacer puntos de una cosa, otra, o los modelos que tienen que hacer todos los pasos. Tienen que tener una variación clínica, que eso los modelos que nosotros tenemos no tienen tanto variaciones clínicas, o sea, no tenemos un modelo que diga un útero de 10 centímetros y un útero de 6 centímetros, ¿sí me explico? Un útero con prolapso y un útero sin prolapso, que esa sería una variación clínica, eso ningún modelo todavía lo puede tener. Lo que hacemos son los pasos sencillos de una histerectomía vaginal. ¿Tienen que tener un control del ambiente? Pues eso simplemente porque es un modelo simulado y no tenemos que preocuparnos por otra cosa específicamente. El aprendizaje es individualizado, siempre tiene que haber un profesor que esté enseñándole cómo lo debe hacer correctamente y estar verificando que los pasos se sigan de manera como dice la norma.
Los resultados tienen que ser mensurables, definidos y mensurables. Eso es lo que le falta a muchos modelos. Por ejemplo, los modelos de evaluación de características genéricas sí tienen sí están bien mensurados. Te tienes que tardar tanto tiempo en el punto de Gini, te tienes que tardar tanto tiempo en el punto simple, te tienes que tardar tanto tiempo en esto, tienes que hacer un nudo en tal velocidad, tienes que hacer 4 nudos en tal velocidad, tienes que quedar apretado, si la pinza pasa más de 1 milímetro, entonces tienes un punto menos. Ese tipo de medidas nos hace que nosotros podamos evaluar las características de nuestro residente de un R1 a un R2, y hay artículos que ya publican cómo es los resultados de un residente de primero y segundo grado contra un residente de tercero y cuarto grado, contra un residente de urología, de medicina de piso pélvico, contra un adscrito. Entonces, la medida o las características mensurables de un simulador son importantes para poder realmente ver que lo que estamos haciendo es correcto. Tiene que ser un simulador validado, tiene que haber un estudio que diga que sí es viable. Sé que todos podemos hacer una histerectomía, un simulador de útero, porque ahorita puedo hacerlo, vamos a, ¿qué tal? Nos juntamos tú y yo y empezamos a poner cosas y hacemos que se parezca, vamos de acuerdo, pero tenemos que validar, ¿cierto? Y finalmente, en la actualidad, ya son parte de la currícula. En Estados Unidos ya te piden que tengas ciertos skills para poderte dar tu diploma específicamente. Entonces, ahorita la COCSI pide que tengas ciertas habilidades, tanto laparoscópicas como de cirugía vaginal. Los simuladores no pretenden reemplazar a los pacientes en las prácticas clínicas, ¿cierto? Lo que no suplen la práctica específicamente, y jamás van a reemplazar la experiencia de una paciente viva, pero sí nos dan habilidades que nos pueden ayudar a no cometer tantos errores cuando estamos en la práctica ya con pacientes específicamente. No reemplaza al docente. Es bien fácil, me voy a comprar un simulador de laparoscopía y me voy a poner puntos y eso me va a dar las habilidades suficientes para, ¿no? Realmente, acabamos de ir a un taller de simulación de sacrocolpopexia y alguien que tiene más expertise en una cirugía laparoscópica, te dicen, agarra el porta así, ponlo así, tienes más velocidad si haces estos pequeños pasos, y estábamos trabajando en un simulador, ¿cierto? Por eso es importante que no reemplazan al docente. Es una excelente herramienta didáctica, ¿sí? Y lo más importante es que tiene la cualidad de optimizar los resultados, y además que en la actualidad, como les digo, va a empezar a ser algo que va a ser necesario para evaluar las habilidades quirúrgicas de nuestros residentes antes de que los dejemos operar una paciente específicamente. Pues muchas gracias, espero no haya ido tan rápido. Un placer, y los dejo con la doctora Luisa. ¿No me da para avanzar? Hola, muy buenos días a todos. El tema que el día de hoy voy a compartirles es ¿qué tanto juega la cirugía obliterante aún un papel actual en los procedimientos de reconstrucción de piso pélvico?
Sabemos que en la actualidad el arsenal de procedimientos quirúrgicos que se realizan para la reconstrucción de piso pélvico ha evolucionado de forma considerable. Sin embargo, los puntos o los objetivos de la cirugía reconstructiva siguen siendo los mismos. El primero es el reparar de forma duradera los defectos anatómicos con el que cuenta una paciente, evitar defectos anatómicos concomitantes y mejorar la función del tracto digestivo y el tracto urogenital, por lo cual el tratamiento de esas pacientes debe ser enfocado en base a la sintomatología que presenta la paciente, el estadio de la disfunción, qué tantos compartimentos se encuentran afectados, cuáles son las expectativas reales que tiene el paciente, de acuerdo a las comorbilidades asociadas que presente. Así que también es muy importante en este grupo de pacientes la habilidad que tenga el cirujano para la destreza de las técnicas de reconstrucción. Aproximadamente el 50% de las mujeres mayores de 50 años experimenta algún tipo de disfunción de piso pélvico, por lo cual el riesgo en nosotras como mujeres de presentar algún procedimiento quirúrgico o ser sometidas a él va del 11 aproximadamente hasta el 19%, el cual ha ido incrementando debido a la mayor expectativa de vida. Sin embargo, los objetivos quirúrgicos deben ser siempre los mismos: funcionalidad de la anatomía, resolución de los síntomas concomitantes, prevención de las complicaciones, sobre todo en pacientes que tienen contraindicaciones específicas para el uso del material sintético, el logro de los objetivos que la paciente tenga propuestos junto con el área médica y mejorar la calidad de vida en este grupo de pacientes. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos que podemos realizar como cirujanos, tenemos conocido que la recurrencia en las técnicas de reconstrucción con tejido nativo es sumamente alta, aproximadamente de un 30%. Y en muchas de las mujeres que tienen sobrepeso, que tienen actividad física extenuante, mujeres que tienen lesión neurológica de nervio pudendo, esta recurrencia se va a ver impactada de forma mucho más corta, por lo cual el uso de material sintético es una de las cirugías de primera elección en manejo reconstructivo en pacientes que tienen disfunción de piso pélvico. Sin embargo, estas técnicas quirúrgicas no son para todas las pacientes. He aquí que es una puerta de oportunidad para la cirugía obliterante en pacientes que no tienen deseo de preservar la función sexual. Bueno, como tal, la cirugía obliterante es una técnica antigua que se realiza en la actualidad. Hay múltiples estudios que nos muestran multicéntricos, que es un procedimiento que se realiza hoy en día con muchísima frecuencia, sobre todo en sus variedades en las cuales existe una preservación del cuerpo uterino. Es muy importante seleccionar a las pacientes que son candidatas a la preservación de cuerpo uterino y eliminar aquellas que tengan factores de riesgo importante para recidiva. Tenemos entonces que las indicaciones precisas para someter a una paciente a cirugía obliterante, ya sea con preservación o no de cuerpo uterino, es que tengan un prolapso recurrente, que la afección del prolapso sea multicompartimental, que tengan un alto riesgo de recurrencia y que tengan una disfunción de piso pélvico estadio 3 o estadio 4. E invariablemente que la paciente no tenga un deseo de preservar la función sexual, que esto generalmente ocurre en pacientes por arriba de los 75 años de edad, de acuerdo a los estudios reportados. En cuanto a la perspectiva histórica, tenemos que la primera cirugía obliterante es atribuida a Gerardin. Sin embargo, las publicaciones tenemos que están presentadas hasta Lefort en 1877. Es una de las técnicas obliterativas que se realiza con mayor frecuencia en la actualidad. La primera cirugía obliterante moderna podemos atribuirla a Target. Él lo que realizaba era una vaginectomía con una amputación cervical, sin embargo, no hacía el cierre del hiato del elevador, por lo cual la técnica de Williams viene a renovar y hacer una innovación en la técnica de la histerocolpectomía en la cirugía obliterante y realiza histerectomía concomitante en todos sus grupos de pacientes. Posteriormente a esta serie de casos, Thompson hace ciertas modificaciones que en un momento les comentaré. Thompson preserva mucho de los conceptos que hace la técnica de Williams, que están basados en todas las pacientes deben someterse a una histerectomía concomitante con vaginectomía, pero lo que hace Thompson es primero realizar la histerectomía vaginal y posteriormente la vaginectomía en un segundo tiempo, para así disminuir las pérdidas hemáticas presentadas en este grupo de pacientes y de esta manera disminuir las complicaciones posoperatorias. Esta es una imagen de la técnica
original de Williams, y lo que hacía era un marcaje justo en la plica vesicouterina y hacía un marcaje longitudinal más o menos a 1 centímetro de la desembocadura del orificio uretral externo y una incisión circunferencial, y posteriormente iba disecando todo el epitelio vaginal para posteriormente realizar en un segundo tiempo la histerectomía vaginal concomitante. Sin embargo, Thompson encontró que gran parte de estas pacientes presentaban hematomas como complicación posoperatoria y grandes pérdidas hemáticas. Entonces, en esta modificación que se realiza, tiene un impacto significativo para la mejora de la comorbilidad de las pacientes. Comúnmente nos enfrentamos a pacientes que tienen disfunciones de estadio de piso pélvico, estadio 3 o 4, que tienen grandes pérdidas de epitelio. Y en muchas de estas pacientes los procedimientos reconstructivos se encuentran limitados. Incluso muchas veces tendemos a diferir el momento oportuno de someter a los pacientes a un procedimiento quirúrgico por estas grandes pérdidas de epitelio. Sabemos hoy en día que para que una zona donde hay pérdida de epitelio de aproximadamente 5 centímetros cuadrados recupere esa epitelización nuevamente, pueden incluso pasar de 50 hasta 60 días en promedio. Eso siempre y cuando el paciente no tenga una fricción constante de esta zona donde hay pérdida de epitelización. Entonces, en mujeres que son con alta comorbilidad, que no tienen deseo de preservar la función sexual, que tenemos grandes extensiones de pérdida de epitelio, la cirugía obliterante se vuelve una ventana de oportunidad para el manejo quirúrgico. Este tipo de epitelios son epitelios que son atróficos, congestivos, vasculares, que tienen edema. Incluso en muchos grupos de pacientes podemos encontrar procesos infecciosos concomitantes. Estas pacientes son candidatas al manejo de antibiótico-terapia local, curaciones de forma continua hasta mejorar las condiciones del proceso infeccioso para así dar paso posteriormente al manejo de la cirugía obliterante. Muchas de estas pacientes que tienen grandes prolapsos, si no quisieran o no tuvieran como opción el manejo obliterante, son incluso candidatas a injertos miocutáneos, pero son casos interesantes en los cuales, si bien es una puerta de oportunidad para la cirugía obliterante, la finalidad en la cirugía obliterante no es tomarlo como una primera opción, sino seleccionar en qué casos podemos aplicarla. Entonces, en este tipo de técnicas lo que se hace es terminar de hacer una desepitelización completa de toda la zona. Se hace un marcaje aproximadamente a 3 centímetros distal del orificio uretral externo circunferencial, y de ahí se comienza a desepitelizar de forma roma y cortante toda esa zona para posteriormente realizar, como lo muestra la imagen que está a su lado izquierdo, una bolsa de tabaco con poliglactina de número 1, y así se hace la obliteración completa del prolapso. En este tipo de técnica que se presenta en este artículo, no hay un cierre del hiato del elevador y hay preservación del cuerpo uterino, pero dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el paciente, estas técnicas se pueden modificar. Y bueno, en el 2020 la Sociedad Internacional de Incontinencia encontró que existía una amplia gama de cirugía obliterante con diferente terminología, y que muchas de ellas, de estas terminologías, en cuanto a las técnicas quirúrgicas, iban enfocadas al autor que las realizaba. Entonces, en 2020, ¿qué es lo que propone Yuga? Que se estandaricen los términos para la cirugía obliterante, que se omita el enunciar como tal en las publicaciones, en los estudios que se hagan, los nombres propios atribuidos a estos autores, y que únicamente se estandarice como colpoclesis con o sin histerectomía o colpoclesis de la cúpula vaginal. Esto con la finalidad de unificar criterios y que de una forma más certera podamos emitir recomendaciones a las pacientes que puedan ser candidatas a esta técnica quirúrgica. Y bueno, tenemos que no hay como tal un porcentaje específico de complicaciones solo para este procedimiento o concomitante con vaginectomía, precisamente porque hay una infrautilización de la terminología que se utiliza en estos procedimientos. Sin embargo, al igual que la cirugía reconstructiva de piso pélvico con tejido nativo, la infección de vías urinarias se considera que es la principal complicación que podemos presentar. Realmente la lesión a órgano vecino en manos expertas es baja de 1.8%, y se ha visto que el impacto de la comorbilidad en las pacientes incrementa a partir de los 80 años.
En este grupo de pacientes la tasa de mortalidad aún sigue siendo pequeña, del 0.3%, y la complicación más severa que podemos presentar en la cirugía obliterante es la formación de un hematoma concomitante con proceso infeccioso. Y bueno, dentro de las otras complicaciones que pudiéramos encontrar, aunque su tasa es realmente baja, es el prolapso rectal de novo. Sobre todo en pacientes que hacemos cirugía obliterante con complicaturas muy altas, eso genera que la presión intraabdominal sea mucho más importante hacia el hiato anorrectal, y esto pudiera generar en las pacientes prolapso rectal de novo. Su incidencia es realmente baja, que va del 0.3 al 0.5%, y los factores de riesgo para el desarrollo son exactamente los mismos que para las mujeres que tienen disfunción de piso pélvico. Muchos estudios apoyan que muchas de estas pacientes que presentan este prolapso rectal de novo no contaban con un estudio preliminar para descartar esta patología. Otro de los puntos importantes en los que nos podemos enfrentar cuando hacemos una técnica obliterante es que del 15 al 85% de las mujeres que se someten a procedimientos presentan algún grado de incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, este estudio nos muestra la realización, si es recomendable o no la colocación de una cinta suburetral libre de tensión en pacientes que se someten a incontinencia urinaria, a cirugía obliterante. Igual que en la cirugía reconstructiva, la incontinencia urinaria de novo la encontramos en un 2.9%, y aún no está bien establecido si debemos colocar una cinta de forma profiláctica en pacientes con grandes prolapsos o solamente en aquellas que se encuentran sintomáticas. Aún no hay un consenso como tal, sigue siendo elección del cirujano. Sin embargo, si la paciente se encuentra sintomática, entra dentro del grupo de las pacientes que tienen que ser manejadas con cinta media suburetral libre de tensión. El riesgo de retención urinaria, tanto en cirugía reconstructiva como obliterante, a pesar de la colocación de una cinta libre de tensión, va del 5 al 7%, no hay una variación en cuanto a los estudios que se encuentran reportados. Por lo cual, ¿qué podemos concluir al día de hoy? Si bien la cirugía obliterante no es una cirugía de primera elección para abordar a todas las pacientes, es una herramienta con la cual tenemos que contar para casos seleccionados. En ciertas circunstancias, la cirugía obliterante, su indicación precisa es disfunción multicompartimental en mujeres con altas comorbilidades que no desean preservar función sexual. No debe ser nuestra ventana de primera oportunidad, es una herramienta más y sigue estando vigente, tanto que en la publicación del consenso de recomendaciones de terminología actual de manejo quirúrgico por IUGA, siguen habiendo recomendaciones en cuanto a estos procedimientos quirúrgicos. No existe ninguna evidencia o reporte de tasas inferiores al 75% de éxito en este tipo de técnicas quirúrgicas. Tienen altas tasas de éxito, alta tasa de satisfacción en la paciente. Sin embargo, en grandes prolapsos también hay grandes complicaciones, por lo cual podemos concluir el día de hoy que esta técnica obliterante sigue vigente el día de hoy. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora. Vamos a seguir con la siguiente plática. El tema es de dispareunia postoperatoria tras cirugía vaginal, las opciones de tratamiento, y vamos a darle la bienvenida a la doctora Gabriela García Reyes. La doctora estudió la carrera de médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, hizo su especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital de la Mujer Zacatecana, y su subespecialidad de urología ginecológica en el Instituto Nacional de Perinatología. Es además médico adscrito del Departamento de Ginecología y Obstetricia de Servicios de Salud de Durango y vicepresidenta del Colegio de Ginecología y Obstetricia de La Laguna. Bienvenida, doctora.
Buenos días a todos, disculpen por los problemas técnicos. Y bueno, muchas gracias al comité organizador por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de dispareunia posoperatoria tras una cirugía vaginal y las opciones de tratamiento que tenemos en la actualidad. Como declaración de interés, no tengo ningún conflicto de interés y nuestros objetivos de la plática serán hablar un poco de generalidades, la clasificación, causas y los diagnósticos diferenciales que tenemos que realizar, así como dispareunia de novo posterior a un procedimiento quirúrgico y nuestras opciones de tratamientos actuales. Bueno, como todos conocemos, la definición de dispareunia, pues básicamente la terminología actual lo define como un dolor sexual femenino. Este dolor sexual femenino puede caracterizarse por diferentes síntomas, como sensación de tipo ardoroso, desgarros o dolor asociado específicamente a la penetración vaginal, así como este dolor puede estar en diferentes niveles. A nivel de la apertura vaginal, puede haber dolor a nivel profundo de la pelvis o en cualquier punto intermedio de la vagina. También se puede manifestar este tipo de dolor en todo el área pélvica y en diferentes órganos sexuales, incluso puede ocurrir solamente con la penetración profunda. Entonces es importante conocer estos términos. El interés médico de la dispareunia pues realmente ha sido mayor durante los últimos 20 años. Esto es una condición que amerita una evaluación muy integral y nosotros pues como ginecólogos, uroginecólogos, tenemos que conocer la forma de poder hacer estos diagnósticos para evaluar esta condición, que son pacientes que la realidad tienen una calidad de vida muy mala si no pues hacemos nada nosotros al respecto. Es un diagnóstico subclínico porque realmente las pacientes no lo mencionan en el consultorio, entonces la incidencia es muy variable, existen cifras desde el 11 hasta el 70% de mujeres que pudieran padecer esta condición. Sin embargo, es más frecuente en las mujeres entre los 55 y 64 años, hasta un 10% va a padecer dispareunia, y en mujeres jóvenes también prácticamente hasta un 10%. Hay autores que refieren que esto afecta hasta el 8% de todas las mujeres entre los 16 y 74 años. Entonces, las cifras son muy distintas porque realmente no hay mucha evidencia en cuanto a la condición, incidencia real de este padecimiento. Es una queja muy común en la consulta, sin embargo, si nosotros no lo abordamos como interrogatorio, muchas pacientes pues no lo van a mencionar. Es un padecimiento subdiagnosticado y es muy probable que todas las mujeres vayan a presentar un episodio de dispareunia durante sus primeros 30 años de vida, entonces pues es una condición bastante importante. Todas las mujeres con dispareunia tienen mayor riesgo de una disfunción sexual. ¿Por qué? Porque se hace un círculo vicioso que ahorita vamos a observar y como bien sabemos pues es un trastorno complejo, es una patología a veces de hacer varios estudios y exploraciones ginecológicas complejas en donde tenemos que determinar la causa, porque ahorita vamos a ver que hay muchísimas causas que nos pueden ocasionar esta condición clínica y necesitamos conocer también los factores de riesgo para nosotros poder ofertar un tratamiento adecuado y que tengan una condición sexual pues más saludable las pacientes. Como clasificación sabemos que se clasifica en dos, la superficial y la profunda. En la superficial pues vamos a tener dolor directamente a la penetración y una condición importante que también es superficial es justo a nivel del introito y puede haber dolor vaginal por fricción. La dispareunia profunda pues es un dolor con el coito en la zona abdominal inferior y comprender la localización pues obviamente nos va a ayudar a poder hacer un diagnóstico correcto y poder ofertar un tratamiento adecuado. Dentro de las causas pues se considera multifactorial. Sí, aquí tenemos dos tablas en donde una nos representa algunos de los diagnósticos que puede haber tanto por dispareunia superficial y profunda y son situaciones clínicas pues del diario, ¿sí? O sea, vaginitis, candidiasis, problemas de infecciones de vías urinarias,
problemas ya a nivel urinario como una cistitis intersticial, problemas oncológicos, miomas, el útero en retroversión, eso en cuanto a dolores superficiales. Dolores profundos, pues ya hay que buscar otras causas como endometriosis, entre otras. Entonces es importante conocer todo lo que nos puede generar dispareunia de condiciones clínicas. Este es un algoritmo en donde hablamos específicamente de dispareunia profunda, en donde aquí tenemos 4 categorías o 4 tipos de dispareunia profunda, y bueno, básicamente nos vamos a enfocar en la tipo 1, que es la tipo ginecológica o primaria, en donde vamos a abordar la dispareunia posterior a un procedimiento a nivel vaginal. Estas son otras condiciones que ya nos generan dispareunias crónicas y pues son pacientes que ya tienen más de 3 a 6 meses con dolor crónico y que esto afecta su calidad de vida por ya un problema a nivel de salud sexual. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos del demográfico, en donde son mujeres jóvenes, la mayor parte de ellas, raza blanca, un estatus socioeconómico bajo. Tenemos diferentes etapas de la mujer, en donde pues sabemos que hay condiciones como el posparto, la lactancia, la perimenopausia, pacientes en menopausia, con factores psicosociales como pacientes depresivas, ansiosas, que tienen una vida sexual no satisfactoria. Ojo con el antecedente de abuso sexual, todas esas pacientes que nos platican en el consultorio que tuvieron algún abuso, la realidad es que tienen una vida sexual a lo largo de su vida no satisfactoria, la mayor parte de ellas si no se lleva un tratamiento integral adecuado, si tienen algún antecedente de algún procedimiento como partos vaginales, la episiotomía, que ahorita vamos a ver el número de dispareunia crónica que puede dejar una episiotomía complicada, el uso de forceps, la cirugía vaginal en sí y otros como bueno, pacientes con problemas ya de dolor crónico, fibromialgia, etcétera. Entonces esos son nuestros factores de riesgo. ¿Cómo vamos a abordar el diagnóstico? Pues bueno, necesitamos hacer una historia clínica detallada, nosotros dirigida, tenemos que crear un ambiente cómodo para que la paciente pueda pues expresar todos sus síntomas. Son pacientes que no tocan el tema, algunas ya van directamente por eso, pero si nosotros rascamos un poquito durante el interrogatorio, pues vamos a conocer muchos datos importantes de los cuales podríamos ayudar si lo abordamos de manera dirigida. Si tienen procedimientos previos vaginales, es importante hacer una descripción adecuada del dolor, en donde necesitamos saber la ubicación, la intensidad, la duración, así como si hay molestias en otros órganos. Los comportamientos sexuales también son importantes preguntar, condiciones médicas actuales, algún antecedente, como comentábamos, de tratamientos previos o abuso sexual. Esta es una tabla para que vean nada más la cantidad de patologías que nos pueden generar dispareunia. Aquí viene dividida entre qué tipo de patología nos va a dar qué tipo de dispareunia, cuáles son los métodos diagnósticos que nosotros tenemos como herramientas para llegar a un diagnóstico clínico objetivo y posteriormente los tratamientos pues indicados ante cualquier condición clínica que nos dé este síntoma. Vamos a hablar específicamente de dispareunia de novo postquirúrgica y bueno, es importante aquí que uno que hace procedimientos vaginales evaluemos de manera postquirúrgica la condición de la función sexual de la paciente. Realmente es algo que no se hace algunas de las veces, a menos de que la paciente pues ya indique ella que tiene algún síntoma postquirúrgico, pero la evaluación de la función sexual debería de hacerse a todas las pacientes que se sometieron a un procedimiento. Hay ausencia realmente de pautas claras de este seguimiento y el periodo óptimo de la evaluación debería de ser a los 6 meses de la cirugía y hasta el año posterior de la cirugía. Tenemos otros factores que evaluar para hacer diagnósticos diferenciales, si hay presencia de atrofia, si hay presencia pues, de una etapa en donde la dispareunia es común como la menopausia, problemas ya personales de la paciente, medicamentos, entre otras condiciones. ¿Cómo debemos hacer esa evaluación sexual posterior a una cirugía?
pues básicamente al interrogatorio, y aquí entra, las guías remarcan que es importante hacer un cuestionario, aplicar cuestionario que nos evalúa la función sexual. Entre ellos tenemos los validados en español, que es el PISC-1 y el PISC-IR, pero existe infinidad de cuestionarios que nos ayudan a poder determinar esta condición clínica. Y básicamente con este cuestionario, que es el PISC, que realmente es el que más utilizamos, con la pregunta 5, en donde dice si la paciente siente dolor durante las relaciones sexuales, es más que suficiente para iniciar una búsqueda del diagnóstico y pues poder hacer revisiones específicas. Existen otra serie de cuestionarios en donde, por ejemplo, aquí en la pregunta 11, ¿con qué frecuencia siente dolor durante las relaciones sexuales con coito? Entonces, estas simples preguntas que las pacientes contesten, pues nos van a guiar a hacer un diagnóstico oportuno. Existen disfunciones posoperatorias, específicamente sexuales, y esta es una definición que inició en el 2018, en donde deberíamos de evaluar de manera posquirúrgica estas condiciones clínicas, desde si hay síntomas de disfunción de novo, dispareunia de novo, si hay datos de vagina corta, si hay datos de una vagina con cicatriz o fibrosis, y si hay alguna molestia de la pareja durante las relaciones, en donde pues aquí podríamos ver encaminados si fue una paciente que se sometió a una malla, la pareja siente ahí pues que algo molesta, pues evaluar si hay exposición de la malla, etcétera. Dependiendo de la disfunción, pues va a ser la evaluación específica. Tenemos aquí este artículo en donde básicamente el objetivo era describir la actividad sexual y los riesgos para dispareunia posterior a una cirugía de prolapso, en donde básicamente analizaron 627 pacientes al año de la cirugía, y de estas 627 pacientes, 63 pacientes presentaron dispareunia. Sin embargo, dispareunia de novo únicamente se presentó en 17 de 445 pacientes que presentaban vida sexual activa previa al procedimiento, y se resolvió la dispareunia en 136 de 182 pacientes sexualmente activas con dispareunia previo a la cirugía. Básicamente aquí lo importante es que la dispareunia de novo fue únicamente en promedio del 4% de las pacientes sometidas a diferentes procedimientos. Fueron procedimientos múltiples, colporrafias, aplicación de mallas, histerectomías vaginales, etcétera. Y aquí se observó que el único factor de riesgo para presentar dispareunia posoperatoria era tenerla previamente a la cirugía. Entonces aquí con esto es muy importante nosotros evaluar este síntoma previo a someter a la paciente a un procedimiento, para nosotros conocer cuál va a ser el factor de riesgo si la paciente va a ser un síntoma que nos va a referir posterior a la cirugía. Como conclusión de este artículo, pues básicamente la dispareunia es común en 1 de cada 5 mujeres antes de someterse a una cirugía, y la reparación quirúrgica generalmente la va a resolver en 3 de cada 4 pacientes, y las tasas de dispareunia de novo son bajas, realmente menos del 4%. Lo único como predictor importante pues va a ser tener una dispareunia previa al procedimiento, pero hay que investigarlo. Aquí básicamente en este estudio fue un estudio donde se evaluó la función sexual a los 2 años de la cirugía de prolapso. Al inicio fue reportado que el 25% de todas las mujeres tenían este síntoma, y esto disminuyó al 10% a los 6 meses de la cirugía. Mujeres sexualmente activas sin dispareunia al inicio únicamente presentaron 6%, el 5% y el 10% entre los 6, 12 y 24 meses respectivamente. No hubo diferencia significativa en dispareunia o dispareunia de novo entre los grupos quirúrgicos. Realmente la dispareunia, nuevamente en esta revisión, pues sabemos que es poco frecuente, excepto si hay bibliografía en donde la dispareunia de novo aumenta
si hablamos de una colporrafia posterior o cirugía del compartimento posterior. Aquí sí la dispareunia de novo se dispara hasta un 15 a 30% en pacientes que son sometidas a una cirugía de este tipo. En manos de cirujanos expertos, este porcentaje de incidencia baja al menos al 5%, y una cirugía de compartimento posterior con colocación de malla aumenta un poco el riesgo también de presentar dispareunia de novo. Es importante pues que el retiro de malla no disminuye el dolor, implica de hecho mayor riesgo de complicaciones y es mayor el daño tisular. Entonces, la colpo posterior, importante tenerlo en mente, en donde sí nos puede aumentar un poquito ahí la dispareunia de novo. Y esto es un agregado de las episiotomías. Aquí el trauma perineal, cuando hay presencia de episiotomías, se asocia a disfunción sexual y a dispareunia posterior al nacimiento. La episiotomía sí se asoció como un factor de riesgo para dispareunia, sí aumenta el riesgo y, por ejemplo, aquí es una paciente de 38 años que tuvo un parto vaginal hace 11 años. En el parto vaginal le hicieron una episiotomía complicada, tuvo 2 reintervenciones por hematoma y desde ese día la paciente no ha vuelto a tener vida sexual. Es una paciente que quedó con fibrosis, quedó con un granuloma, acudió con 6 ginecólogos previamente, en donde tuvo 2 reintervenciones posterior a esto. Entonces cada cirugía para intentar liberar pues era mayor cicatriz, mayor dolor. Y bueno, pues ella tiene dispareunia crónica. Aquí pues se abocó el tratamiento básicamente con rehabilitación, con medicamento para analgésicos, infiltraciones, etcétera, pero es importante como ejemplo por las episiotomías, que pues realmente son procedimientos muy habituales aún a pesar de que ya no deberíamos de utilizarlas. Y bueno, igual hay estudios de dispareunia en cuanto a la aplicación de mallas a largo plazo, 10 años después de la inserción, en donde si comparamos ambas técnicas no hubo diferencia significativa en el abordaje a 10 años de vigilancia. Realmente pues son cirugías también que no nos aumentan la dispareunia de novo. La dispareunia y el dolor pélvico a 10 a 14 años posterior a la inserción pues no hay diferencia significativa. En cuanto al examen físico, pues es importante una exploración integral, en donde hay que valorar puntos de dolor, tacto bimanual, etcétera, y poder evaluar de esta manera a través de vulvoscopía, el pH vaginal, exudados vaginales para evaluar si hay datos infecciosos. Y pues básicamente eso es lo que tenemos que hacer en nuestra exploración, evaluar todas las partes que nos puede llevar a un diagnóstico que vimos previamente como diagnóstico diferencial. Y es lo que les comentaba aquí, la dispareunia tiene un círculo vicioso porque hay experiencia de dolor, entonces esto se vuelve algo emocionalmente catastrófico. Somatizan cada vez que van a tener vida sexual por el mismo dolor que perciben previamente, y bueno, es la manera en la que las pacientes con dispareunia luego pues son pacientes no tan sencillas de tratar. En cuanto a la actividad sexual posoperatoria, pues la realidad es que uno tiene que darle confianza a las pacientes porque muchas de ellas dejan de tener relaciones posterior a la cirugía por miedo. Entonces uno tiene que hablar con ellas para pues, que conozcan que no debe de haber mayor problema. Cuando sí podríamos tener problemas es cuando hay una longitud vaginal posoperatoria realmente corta, que esto es raro que pase, pero es importante tenerlo en cuenta, y el acortamiento vaginal sintomático. Básicamente el dolor va a ser más importante cuando pues dejamos una entrada vaginal muy estrecha, y aquí sí hay que hacer tratamientos específicos. La probabilidad de que una paciente experimente una mejoría o ningún cambio de dispareunia después de una cirugía es de 4.8 veces mayor que mejore su dispareunia a que realmente presente una dispareunia de novo. Ya para terminar,
pues necesitamos conocer los tratamientos actuales. Nuestros objetivos de tratamiento pues va a ser reducir o eliminar el dolor, restaurar la función sexual en esos pacientes, abordar la causa también emocional que nos compete como uroginecólogos, pues darle esas medidas emocionales también. Las expectativas es que generalmente el tratamiento es exitoso, sin embargo hay que tener paciencia, lleva tiempo y pues obviamente vamos a encaminar el tratamiento de acuerdo a la patología. Para las estrategias para disminuir el dolor, pues tenemos desde modificar el uso de lubricantes, el uso de estrógenos vaginales, la presencia de la actividad física, evitar ejercicio que tenga roce con la vagina, como el ciclismo, la higiene personal, utilizar ropa interior de algodón, modificar posiciones sexuales en donde la mujer determine si en alguna posición es menos molesto para ella el tipo de ropa. La verdad, nuestra arma de nuestras herramientas más útiles, la rehabilitación de piso pélvico, en donde tenemos técnicas para liberar estos tejidos con fibrosis, biorretroalimentación, electroestimulación, dilatadores vaginales. Y bueno, es importante conocer que dependiendo del diagnóstico, pues tenemos algunos medicamentos, amitriptilina, inhibidores de la recaptura de serotonina, etcétera, que también van a ser muy útiles. Dentro del síndrome genitourinario, pues podemos utilizar humectantes, estrógenos, ospemifeno, que nos ayuda bastante, sin embargo en México pues no contamos con él, prasterona vaginal y la testosterona local no aprobado aún por la FDA. Otros tratamientos actuales, sin embargo todavía en estudio, el uso de CBD o cannabidol es un antiinflamatorio vasodilatador que científicamente es útil y de hecho hay estudios que hay mejoría hasta del 90%, pero no hay suficiente evidencia aún, sigue en estudio. Y el láser se utiliza específicamente para atrofia, es un tratamiento médico en pacientes con sintomatología de síndrome genitourinario, y no es un dispositivo cosmético, no debe utilizarse para el rejuvenecimiento vaginal o aumento del punto G. Ya para terminar, pues tenemos esta condición que es bastante importante, la dispareunia introital. Esta es una dispareunia que generalmente puede ser secundaria a una colporrafia posterior, en donde básicamente es una cicatrización anormal posterior a una cirugía y es a nivel del introito. El objetivo aquí de tratamiento va a ser detectar y aliviar la causa específica, y es la única condición que va a meritar un tratamiento quirúrgico. Lo que se hace es básicamente liberar el vestíbulo posterior y sintomatológicamente esta es la condición que las pacientes refieren como un dolor insoportable, no entra ni siquiera el dedo del explorador. Aquí en esta imagen podemos observar en la figura C, en el punto a nivel en el punto azul, en la línea azul, ahí es la zona del dolor. Y básicamente aquí lo que se hace es una plastía de ampliación sin escisión. Lo único que se va a hacer es con anestesia local, se hace un corte para liberar el tejido y únicamente se afronta piel con, aquí como vemos aquí en esta parte, piel con mucosa y básicamente esto hace que se libere esta cicatriz que genera dolor insoportable. Como conclusiones tenemos que la dispareunia pues va a ser multifactorial, requiere un manejo integral en donde hay que hacer una adecuada exploración, identificar la causa específica y el tratamiento va a representar pues una necesidad de acuerdo al diagnóstico. Es importante que estemos tranquilos, la dispareunia de nuevo en las cirugías vaginales pues es un porcentaje bajo, de menos del 4%, existen en la actualidad tratamientos seguros y efectivos que muchas veces vamos a utilizar de varios para poder dar objetividad a nuestro tratamiento y mejoría a nuestra paciente. Y el mayor desafío pues va a ser el manejo, en donde la sexualidad en las mujeres después de los 50 años es marginada y la atención ginecológica por esta condición no se prioriza. Entonces, pues los invito a hacer un poquito más de hincapié en sus pacientes, platicar con ellas de esta condición y vamos a ver que hay muchísima disfunción sexual que las pacientes pues no refieren por todas las causas que vimos, pero en la posquirúrgica pues es importante que conozcamos estos términos. Muchas gracias.
Bueno, pues agradecemos a la doctora por su presentación y nos gustaría invitar a nuestros ponentes, aquí así enfrente, por si alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta hacia nuestros ponentes. Tenemos alrededor de unos 5 minutitos ahí. No sé si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta. A ver, no sé si tenemos otro micrófono. Ya. Buenos días. Quisiera preguntar a la doctora Gabriela García, ¿cuál es el tiempo adecuado para la aplicación de los cuestionarios para saber si la paciente tiene alguna dispareunia posquirúrgica? Bueno, la aplicación se puede… gracias. La aplicación de cuestionarios, como lo mencionaba, lo ideal es evaluar el dolor a los 6 meses, 6 meses y 1 año. ¿Por qué? Porque obviamente de manera posquirúrgica inmediata, pues hay que dar tiempo de cicatrización y de su evolución posquirúrgica, pero ya la evaluación sexual 6 meses y 1 año. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Alicia Martín, vengo desde España y quiero felicitar a la mesa por la pertinencia de subrayar la cirugía vaginal. Nosotros me solidarizo con el doctor Mauricio Rodríguez, que la cirugía vaginal está en extinción, yo creo que nos pasa a todos. Y quería haceros una reflexión, conocer vuestra opinión. Nosotros desde la Comisión Nacional de la Especialidad, para obtener la especialidad en nuestro país, se exige que el especialista haga 20 procedimientos por vía vaginal para poder obtener el título. Lo cierto y verdad es que no se hace y que nuestros residentes salen sin hacer cirugía vaginal, pero por contra empiezan a aparecer la cirugía de mínima invasión, el V-Note, que dice que ahora vamos a resolver la patología anaxial por puerto único. ¿No estamos en una contradicción? Hemos olvidado la cirugía vaginal y ahora nos inventamos la vía vaginal. Primera cuestión. Y para la doctora Gabriela García, quería saber vuestra experiencia en cirugías en plastias de ampliación, que nosotros también hacemos muchas. Cuando eso no funciona, ¿hacia dónde vais? Porque la pregunta es, hacer la plastia de ampliación, queda bien, la señora queda contenta, y después utilizáis dispositivos tipo REMES para tirar de la cúpula. ¿Qué hacéis después? Gracias. Bueno, un placer saludar a la doctora. La verdad es que sí tiene razón, incluso esa pregunta no la demanda tenemos nosotros lo podemos vivir en la práctica clínica normal, pero en Estados Unidos ahorita ya hay una preocupación muy importante y todos los modelos que presenté, casi todos son de Estados Unidos, y ahorita la COC y ya piden que tengas una evaluación con los simuladores que le digo para poder, y tienes que tener ciertos skills para poder que te den tu título, porque ellos dicen también, te pedimos 15 cirugías de histerectomía vaginal, pero el problema es que nadie programa histerectomía vaginal. Aquí particularmente en Monterrey es una cirugía, o sea, abunda la cirugía laparoscópica, y yo siempre les digo, pues ese útero salía por histerectomía vaginal fácilmente, pero el problema es que no la programan todo por laparoscopía, entonces sí tenemos ese problema, yo creo que es a nivel mundial, pero creo que ahorita ya empieza a ponerse un poquito de atención, porque eso es lo que reportan los artículos. La paradoja de los artículos reportan que el abordaje vaginal es el abordaje de mínima invasión con menor tasa, y en cambio lo que más se hace es, en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita el robot se utiliza, todas las histerectomías son con robot cuando ni siquiera el robot. Bueno, y en cuanto a la cirugía de ampliación, pues realmente está indicada específicamente en introitos que quedaron muy estrechos, entonces se hace la cirugía de ampliación y posteriormente manejo del dolor, rehabilitación, infiltración, básicamente es lo que hacemos. Si con la primera cirugía no fue suficiente o no hubo una mejoría subjetiva importante, entonces ya nada más enfocar en el tratamiento del dolor. Tenemos espacio para una pregunta más. ¿Nadie más? Bueno, pues agradecer a nuestros ponentes, excelentes pláticas, creo que son muy interesantes todas, y
pues nada, a nuestros asistentes igual, darles las gracias por estar aquí, aunque sea